Hace ya casi 5 años, en mayo del año 2009, uno de mis últimos actos oficiales como ministro de Defensa fue la activación de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de nuestras Fuerzas Armadas. Quise terminar mi gestión como la empecé, recalcando la trascendencia y la importancia de este tema y del concepto de legitimidad para el fortalecimiento de nuestras instituciones armadas. Como ministro siempre tuve el sueño de que los derechos humanos dejaran de ser un problema grave como muchos lo consideraban, y que nuestras Fuerzas Armadas se convirtieron en unas Fuerzas Armadas legítimas porque respetaban los derechos humanos y respetaban la ciudadanía. E incluso expedimos con precisamente el hoy consejero de Paz, Sergio Jaramillo, la primera política integral de derechos humanos y DIH del Ministerio de Defensa aquí en Colombia. Hoy, un lustro después, cómo me alegra venir como presidente de Colombia a lanzar ya no una escuela de derechos humanos para nuestras Fuerzas Armadas, sino nada más ni nada menos que el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Colombia ha sido históricamente un Estado respetuoso de sus obligaciones con el derecho internacional, abierto al escrutinio público y un país dispuesto al trabajo coordinado y productivo con la comunidad internacional. Al mismo tiempo, somos un Estado social de derecho, un Estado democrático, con instituciones sólidas y con toda la convicción en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y muestra de ello han sido las profundas transformaciones jurídicas e institucionales que ha vivido el país en los últimos años para asegurar el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno, así como nuestra búsqueda de una paz ojalá estable y duradera. Las Naciones Unidas, la OEA y los diferentes organismos internacionales han sido aliados permanentes de estos logros como de estos desafíos. Las acciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de sus órganos principales, la Comisión y la Corte, fundadas en el principio de complementariedad, han cooperado en el monitoreo y en el seguimiento de la situación de derechos humanos en nuestro país. Y Colombia agradece, y Colombia reconoce, y Colombia respalda este trabajo. Y tal como lo he dicho en varias oportunidades, el sistema interamericano, a nuestro juicio, juega un papel fundamental en la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos en toda la región. Y hoy quiero ante ustedes reiterar que nuestro gobierno seguirá coayudando en los esfuerzos requeridos para su fortalecimiento. Y a propósito de derechos humanos en la región, también me complace mucho que Colombia esté participando en un esfuerzo para mejorar la situación en Venezuela. Los cancilleres de UNASUR se reunieron el día de ayer con la oposición, diferentes expresiones de la oposición, estudiantes, empresarios, ONGs, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de todo tipo. Y anoche se reunieron con el presidente Maduro. A todos nos interesa que la situación
de Venezuela mejore. A todos nos duele Venezuela y queremos que esa situación se normalice. Y según me ha informado nuestra canciller esta mañana, en la reunión de anoche y en las reuniones que tuvieron ayer se avanzó mucho para iniciar un diálogo entre la oposición y el gobierno. La oposición tenía una serie de condiciones para que ese diálogo se diera. Aparentemente el gobierno anoche aceptó esas condiciones para iniciar el diálogo y se creó un grupo de 3 países, 3 cancilleres que van a dar los últimos retoques para que ese diálogo se dé. Y ojalá que a través de ese diálogo podamos distensionar esa situación en Venezuela, lo cual debe repercutir favorablemente en la defensa de los derechos humanos en nuestra querida Venezuela. Debemos agradecer también a las Naciones Unidas y particularmente a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Durante sus labores aquí en Colombia ha sido muy importante su apoyo y sobre todo su capacidad de adaptación para acompañarnos a enfrentar los desafíos que han ido cambiando, desafíos que van mutando, pero desafíos que se nos presentan todos los días. Y hoy, sin duda, el mayor reto de nuestro país es la paz, alcanzar la paz. Y por eso agradezco tanto sus palabras y agradezco tanto el apoyo que hemos venido recibiendo. Y para ello y para lo que venga hacia el futuro, le expresé a la alta comisionada en julio del año pasado nuestro deseo de que continuara la oficina en Colombia con un mandato ajustado a las nuevas necesidades y sería, ojalá, a la tercera fase del acuerdo. Ojalá lleguemos a esa tercera fase que esperamos se logre este año y se firme con las FARC. Ahí Naciones Unidas nos podrá ayudar muchísimo, como nos ha venido ayudando en el proceso a través de la convocatoria de la sociedad civil, de ordenar las expresiones de los diferentes estamentos de la sociedad para ir también alimentando el proceso. Y gracias a la sociedad civil y a la comunidad internacional y a la participación de las entidades del Estado, hoy contamos con un documento, propuesta de política integral de derechos humanos del año 2014 al año 2034, denominado de la violencia a la sociedad de los derechos. Yo creo que ese es un documento de gran importancia que será una guía, una hoja de ruta que seguiremos permanentemente para alcanzar ese objetivo. Y el liderazgo de nuestro querido vicepresidente Angelino Garzón y el trabajo del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario permitieron y enriquecieron un diálogo abierto, un diálogo constructivo y que ya tenemos resultados, ahí están a la vista. El documento que recibimos el 10 de diciembre pasado, no estuvo el vicepresidente porque le pedí que fuera a representarme a Colombia a los funerales de Nelson Mandela, pero ese día, el Día de los Derechos Internacionales, el Día Internacional de los Derechos Humanos, constituyó para mí un día muy importante porque ese documento es un verdadero tesoro, porque ha sido tejido por los colombianos, para los colombianos. Y mi compromiso, y así lo dije entonces, es hacer de esta propuesta un pilar del proceso que sigue hacia adelante para diseñar entre todos, como debe ser, juntos, unidos, la política integral de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y en esto estaremos atentos y estaré, por supuesto, respaldando plenamente el trabajo del Programa Presidencial de Derechos Humanos que vamos a fortalecer y al que encomiendo, apreciada Alma Viviana, no desfallecer un instante
en lograr ese cometido. De hecho, el programa ya viene trabajando con el Departamento de Planeación para que la propuesta de política pública tenga los suficientes recursos y para que la podamos medir con instrumentos adecuados de monitoreo, de evaluación, con un proceso de buen gobierno, de rendición de cuentas, de control social. En resumen, lo que queremos es que la política pública en derechos humanos tenga vocación de permanencia y que materialice el goce efectivo de derechos de todos los colombianos. Hemos tenido durante nuestro gobierno a un líder en materia de derechos humanos impulsando esta política, nuestro vicepresidente, y hoy quiero darle a usted plena tranquilidad, porque no sé en dónde se le ocurrió que íbamos a nosotros a cambiar esa prioridad. Y quiero también darle la tranquilidad al resto de los asistentes y del mundo entero, de que los derechos humanos son y seguirán siendo una prioridad esencial, la brújula misma del gobierno nacional. Mi compromiso es radical y es por convicción, y así lo demostré como ministro de Defensa y así lo hemos probado en estos años de gobierno. La política de derechos humanos, por su importancia, por su trascendencia, debe estar y seguirá estando en cabeza del presidente de la República y mantendrá, no les quepa la menor duda, la importancia y la vitalidad que tiene hoy, pues será más pertinente que nunca en un escenario de, ojalá, de reconciliación y de posconflicto. Y qué mejor ocasión para ratificar nuestro compromiso que este evento en el que concretamos el compromiso que adquirió el gobierno colombiano en septiembre del año pasado a través de nuestra muy querida ministra de Educación, María Fernanda Campo, en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación que se reunió en la ciudad de Panamá. Hace medio año se suscribió el memorando de entendimiento para la creación del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos de la OEI, y hoy, 27 de marzo, este instituto es una realidad que, para honor nuestro, tendrá sede principal en nuestro país y sedes subregionales en El Salvador, en el Uruguay y la presencia, como ya se mencionó, de las 17 oficinas de la organización en Iberoamérica. El instituto va a apoyar, por ejemplo, los ejercicios que se impulsan desde el Sistema Nacional de Derechos Humanos, dándole continuidad a la Escuela Nacional de Educación y Cultura en Derechos Humanos, para funcionarios públicos, para diferentes personalidades del Estado, que se está desarrollando aquí desde el año pasado. Ese es un programa que venimos impulsando con mucho ánimo, con mucho vigor y dándole mucha importancia. Y con esta escuela, que es tal vez el primer proyecto del instituto junto con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, estamos llevando capacitación en derechos humanos con una pedagogía novedosa a los funcionarios locales, a los funcionarios de los municipios, a lo largo y ancho del país. ¿Y por qué es tan importante la educación para la protección de los derechos humanos? Porque solo a través de la educación, solo la educación genera una verdadera cultura que haga que estos derechos se ejerzan y se respeten por convicción interna de los individuos y de la sociedad, no simplemente por una imposición legal. Por eso es tan importante este elemento de la educación, que es lo que nos mueve internamente. Bien dice el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice: todos los pueblos y naciones
deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y a estas libertades. En nuestro caso, la educación en derechos humanos está consagrada en nuestra propia Constitución y se ha desarrollado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y en el decreto del 2011 por el cual creamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Adicionalmente, el año pasado sacamos adelante la ley que reglamenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Con esta ley, todas las secretarías de educación del país y todos los establecimientos educativos cuentan con más herramientas para formar en derechos humanos al tiempo que se combate la violencia escolar y se construye, que es otro propósito muy importante, desde la base y desde que están las personas en su edad de formación, una cultura para la paz, construirla desde el aula de clase. Toda esta normatividad ha permitido impulsar acciones para fortalecer a la educación en derechos humanos y hoy damos un paso más, yo lo considero de la mayor trascendencia, con el lanzamiento de este Instituto Iberoamericano. Y sea la oportunidad, apreciado Álvaro Marchesi, de agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos, no solo por este inmenso honor, ese honor que nos confiere al hacernos sede central del Instituto, sino por ser uno de los principales aliados de nuestro gobierno, usted así siempre lo ha sido, de nuestro Ministerio de Educación, en muchos de los esfuerzos que se han hecho y que se están haciendo a favor de nuestra niñez y nuestra juventud. La OEI nos ha ayudado a desarrollar programas de diversa índole, estrategias de todo tipo para disminuir las tasas de analfabetismo, para mejorar la calidad de la educación, para promover la lectura, para mejorar y promover la escritura, para fortalecer los proyectos de formación de mejores ciudadanos y, por supuesto, para promover la cultura de los derechos humanos. Yo he propuesto al país una meta grande, una meta ambiciosa, que es la de convertirnos en el país más educado de América Latina para el año 2025, que está a la vuelta de la esquina, es solamente una década. Y con el apoyo de organizaciones como la OEI y el concurso de todo el Estado y la ayuda del sector privado, pero sobre todo de la sociedad civil, soy aún más optimista de que ese gran objetivo podemos lograrlo. Y hoy voy más allá, inspirado por el instituto que estamos lanzando. Colombia debe ser también la nación más educada en derechos humanos. Y para ello estamos construyendo un documento COMPES, que es los documentos que fabrica nuestro Consejo Nacional de Política Económica y Social, por eso se llama COMPES, un documento de cultura y educación en derechos humanos, con la participación del Ministerio de Educación, por supuesto, del Ministerio de la Cultura, del Departamento de Planeación, de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda para que provea los recursos, y ahí están participando 20 entidades más del Estado. Estamos dando una gran importancia a este documento. Y el objetivo es ampliar y hacer más integral el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y dirigir los esfuerzos institucionales hacia eso que todos queremos, que es el valor supremo, o debe ser el valor supremo de cualquier sociedad, que es la construcción de la paz. Porque alcanzar la paz, a mí no me cabe la menor duda, es la mejor noticia que podemos dar a la región y al mundo, y la mejor garantía, que no se nos olvide eso nunca,
es la mejor garantía, así se lo decimos a mucha gente, de que los derechos y las libertades de los colombianos serán respetados. Y yo sé que este instituto y también la OEI serán cruciales, muy importantes, para ayudarnos a complementar y a fortalecer la inmensa tarea, porque es tan difícil como el proceso mismo del posconflicto. Y bien lo dijo Kofi Annan, además me reuní con él hace unas semanas en Suiza, pero quiero citarlo cuando fue secretario general de Naciones Unidas. Decía Kofi Annan: la educación en derechos humanos es mucho más que una lección en las escuelas o un tema para un día. Es un proceso para dotar a las personas de las herramientas que necesitan para llevar una vida de seguridad y dignidad. Y hoy, desde nuestra capital, desde Bogotá, Iberoamérica entera da un paso adelante hacia ese objetivo, que nuestros pueblos tengan vidas seguras y vidas dignas. Muchas gracias.